Bien, ya iniciamos en detalle el tema que hemos anunciado desde que iniciamos la revista de Costa Rica Noticias. Bueno, ha causado muchísimas reacciones, acciones de distintos poderes, el Poder Judicial, reacciones del Poder Legislativo. En fin, ha habido todo un revuelo en torno a esta decisión del Poder Judicial. Ya tenemos también aquí en la mesa de la revista a Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos de Hacienda, y también a Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte. Pero también ya tenemos en vía remota a Fernando Cruz, quien es pues, presidente justamente de la Corte. Y nos gustaría empezar con don Fernando para que nos explique nuevamente un poco la decisión, en qué sustentaron los magistrados esta decisión relacionada con el tema de la Corte y pues la decisión de no aplicar a cabalidad la reforma fiscal. Tenemos también, Julieta, primero también a Pedro Muñoz, quien es diputado de la Unidad Social Cristiana y quien, pues como ya vimos en la nota anterior, interpuso una demanda penal contra los magistrados por esta decisión. Aquí vamos a empezar primero con don Pedro. Buenos días, don Pedro Muñoz, diputado. Cuéntenos por qué esta decisión de demandar penalmente a los 14 magistrados y magistradas. Buenos días. Buenos días. Un especial saludo para don Fernando Cruz, magistrado, presidente de la Corte Suprema de Justicia y además mi profesor de Derecho Penal. Penal 1, allá por el año 88. No hay nadie que esté por encima de la ley y la ley debe aplicar parejita a todos los costarricenses. Ese es el principio general que debe privar y esa es la razón fundamental por la cual interpuse una denuncia penal para que sea un órgano judicial el que institucionalmente dirima, resuelva este tema. Confío plenamente en que el Poder Judicial, confío plenamente en que la Fiscalía General podrá hacer un análisis objetivo de legalidad sobre si la posición mía o la posición de la Corte Plena es la correcta. Quiero decirles que he leído con atención el fallo de la Sala Constitucional que revisó el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en virtud de una consulta facultativa que hizo la Asamblea Legislativa y llegué a la conclusión clarísima, inequívoca, de que la Sala Constitucional consideró que no se violentaba la autonomía del Poder Judicial porque el Poder Judicial mantenía su facultad de modificar los salarios base, pero que sí era perfectamente posible modificar los incentivos de porcentuales a nominales. Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, usted escuchaba al diputado Pedro Muñoz que establece esta denuncia a los 14 magistrados, incluyéndole. Nadie está por encima de la ley, don Fernando. ¿En qué se basan los magistrados para tomar la decisión en Corte Plena? Buenos días. Bueno, respeto mucho la decisión de don Pedro de denunciarlo. No será la primera vez que yo debo enfrentar en función desde mi cargo pues valoraciones que se hacen y denuncias penales en contra de uno. Y si es así, porque es inevitable que cualquier ciudadano piense que en uno de los actos se incurrió en un hecho delictivo. Pero debo señalar que cuando la ley se aprueba, el Poder Judicial como Poder de la República tiene la facultad de interpretar cómo es esa ley y cómo se aplica. En eso no puede ningún otro poder decirle al Poder Judicial cómo debe interpretarlo. Y por supuesto, si esa interpretación resulta lesiva, entonces hay vías contenciosas de orden constitucional para llevar a esa interpretación a cuestionamientos. Pero bueno, eso es un tema polémico. Nosotros desde marzo de este año aprobamos ese dictamen de la dirección jurídica. No es reciente. Yo no sé por qué ha habido como una epidemia o una carrera pensando que eso fue hace 8 días. No, eso fue desde marzo.
Y yo le hice ver a la señora ministra de Hacienda, cuando conversamos del presupuesto y lo sometimos a la regla fiscal, que teníamos esa interpretación. Así es que no es que nosotros sorprendimos. El dictamen es muy abundante y también tenemos una interpretación distinta al de don Pedro respecto al fallo de la sala en la consulta que la propia asamblea le hizo. Es más, todavía hay asuntos pendientes sobre futuras acciones que podrían plantearse porque esa ley es compleja y deja muchos interrogantes que deben dilucidarse en la instancia constitucional. Don Pedro. Sí, muchas gracias. Es cierto lo que dice don Fernando sobre que esta decisión de la Corte es de marzo. También es cierto que la Procuraduría General de la República no emitió su opinión jurídica que yo solicité hasta junio, razón por la cual yo con prudencia no actué en marzo porque necesitaba un apoyo jurídico. Considero que lo tengo en esa opinión de la Procuraduría. Pero más allá de los temas legales que serán dilucidados institucionalmente, el mensaje de don Fernando, y por eso la actuación firme y enérgica en este momento, creo que esa es la pregunta que usted hace y yo me veo obligado a contestarla, es porque en este momento hay una serie de gremios que pretenden salirse de la ley. Los médicos, las universidades, los policías, y además tenemos a la generalidad de la población pagando impuestos, y entonces el agricultor, el empresario, el pulpero, el policía, se preguntan, ¿por qué tengo yo que cumplir con la ley y por qué los magistrados se consideran por encima de la ley? Hay un tema social, don Fernando, que tenemos que resolver, porque si no, lo que va a suceder es que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se convertirá en letra muerta. Y si eso sucede, entonces la economía del país, las finanzas del país, la economía de los hogares y de las empresas, las finanzas de los hogares y de las empresas perecerán. Y eso no lo podemos permitir. Por eso es que debemos enviarle un mensaje de altura a la ciudadanía de que la ley es igual para todos y que todos estamos dispuestos a socarnos la faja, todos estamos dispuestos a hacer un sacrificio para sacar este país adelante. Ese es un mensaje patriótico y yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe sumarse en ese mensaje patriótico. Don Fernando Cruz, presidente de la Corte. Bueno, es que una cosa es interpretar la ley y otra cosa es los objetivos básicos o generales de la ley. Efectivamente coincidimos con eso. Es más, el Poder Judicial se sometió a la regla fiscal ahora en este presupuesto. Y la mayor parte de las decisiones de ese dictamen de marzo se refieren a una adaptación en una interpretación sobre cómo se aplica al Poder Judicial. El Poder Judicial no es un ministerio más, el Ministerio Público, el Poder Judicial es un poder de la República, tiene que interpretar. Ahora, si ya no podemos interpretar, sino que tenemos que preguntar cómo es que se interpreta la ley a otro poder, sí no está bien la cosa, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que una cosa es los objetivos, esos son los objetivos del legislador, que luego la propia ley coma su propia autonomía, y entonces el poder, cada uno de los poderes interpreta. Pero estamos en un ambiente tan enrarecido que no se puede interpretar. Entonces interpretar es convertirse en un delincuente. A mí me parece que es excesivo. Don Fernando Cruz, presidente de la Corte, le pedimos que se pueda mantener en línea también para que se refiera al recorte que hace Hacienda de 2.500 millones de colones, pero también tenemos acá en la mesa a Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos, y a Rodrigo Campos, como lo mencionaba César, director jurídico de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera empezar con don Rodolfo. Buenos días, don Rodolfo. ¿Qué exactamente no aplica o qué alcances deciden no aplicar los magistrados para el Poder Judicial? Buenos días. Buenos días. Primero saludar a don Fernando, a don Pedro y a don Rodrigo.
con respecto a su pregunta, básicamente la decisión de la Corte es decir, mire, no voy a acatar lo que se estableció en el título tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de manera muy específica no convertir los pluses que se calculan porcentualmente sobre el salario base a montos nominales fijos. Entonces, básicamente ese es el incumplimiento que sentimos nosotros está haciendo a la ley y lo que establecía la ley como tal. Y tal vez quiero enfatizar en algo. Desde que nosotros hicimos las directrices en junio del año pasado, habíamos dicho que íbamos a convertir en ese momento el plus de anualidad a un monto fijo nominal y aplicaba tanto para el funcionario que ya estaba en el sector público como para los que vinieran de manera nueva. Y también en las discusiones del proyecto se entendía que se iban a nominalizar y además que se iba a respetar lo que ya estaba en el patrimonio. Es decir, que si ya usted recibía 100,000 pesos por pluses, esos 100,000 pesos ya los tenía y los iba a seguir recibiendo. Se ha entrado en una disputa legal también si había que respetar la forma en que se calculaban, es decir, de manera porcentual. Y en eso sí discrepamos porque creo que toda la intención siempre fue de que se convirtieran en montos fijos nominales y a partir de ahí en adelante la nueva anualidad fuera ese monto fijo tanto para nuevos como para anteriores funcionarios. Don Rodolfo, ¿qué significa que se mantenga de manera porcentual y no de manera nominal? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, le pongo un ejemplo, por ejemplo, en anualidad. Digamos que a usted le pagan 10,000 colones por la anualidad. Y entonces cuando usted lo convierte de manera nominal, cada anualidad que vaya cumpliendo va a seguir recibiendo 10,000 pesos por esa anualidad. Si usted lo mantiene de manera porcentual, es sobre el salario base. El salario base con los aumentos se incrementa y al aplicar el porcentaje al salario base ya no van a ser 10,000 pesos por anualidad, sino que pueden ser 10,500, 11,000, 12,000. Es decir, sigue creciendo tanto el salario base como el plus en el tiempo y crecen de manera exponencial, que es lo que ha llevado, digamos, a un faltante importante desde el punto de vista del gasto. Don Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte Plena. ¿Es así ese sustento técnico que establece Hacienda o el sustento jurídico o legal de los magistrados para esa decisión? Buenos días. Bueno, buenos días. Con todo respeto, yo discrepo la interpretación que hace don Rodolfo porque no es cierto. Vamos a ver, la Corte en ningún momento dice nos vamos a eximir del título tercero. Lo que la Corte dice es hay que analizar cómo vamos a implementar el plan fiscal propiamente en el Poder Judicial. ¿Y por qué es así? Porque, y aquí hay otro error conceptual muy serio, nos quieren meter en el mismo canasto de la caja de otros entes públicos para decir, bueno, están haciendo lo mismo que los otros. Sin embargo, el Poder Judicial tiene una particularidad que en algún momento para Hacienda fue muy favorable, que fue el voto de la Sala Constitucional 19.511. ¿Qué es lo que dice ese voto? Ese voto dice mucho más que lo que indicó don Pedro. Ese voto lo que dice es, mire, el plan fiscal no afecta al Poder Judicial y no lo afecta por una razón. Hay tres cuerpos normativos del Poder Judicial que se mantienen, que no son modificados, que no son tocados, que no son variados por el plan fiscal. Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Judicial y la Ley de Salarios. Con fundamento en esos tres cuerpos normativos, el Poder Judicial entonces tiene una serie de atribuciones, una serie de competencias para poder definirse. Y propiamente en el tema de anualidades está regulado ahí. Entonces básicamente lo que hace el Poder Judicial, la Corte, es decir, bueno, si este voto de la Sala Constitucional dice estos tres cuerpos normativos se mantienen incólumes, pues aplicamos nuestras reglas, nuestras regulaciones, porque como lo dijo la Sala Constitucional, como le pareció muy bien en su momento al Ministerio de Hacienda, ese voto lo que va a hacer es prever que el Poder Judicial tiene una potestad autonormativa suficiente como para poder no regirse por las reglas del plan fiscal y que no le incida, que no le afecte las decisiones o las regulaciones propias de ese plan en ese tema en particular. Y quiero aclarar en este tema en particular porque lo acordado por Corte es mucho más complejo que eso. Se ha querido llegar a una simplificación terrible, ¿verdad?, de que solo es eso y nada más que es eso, cuando respecto al título tercero se toman una serie de decisiones que sí tienen incidencia. Los topes salariales a los servidores públicos están ahí, se le están aplicando, en la parte tributaria se está aplicando, la regla fiscal se está aplicando y es en algunos temas concretos, puntuales, específicos, que inclusive ha amparado
al transitorio 25 del plan fiscal es que se toma esta decisión. Y claro, ahora se habla la intención, la voluntad, lo que se esperaba, lo que se creía. Bueno, lo dieron al puesto en la ley tan claro. Si lo tenían tan claro, debió haber quedado claro en la ley y no lo quedó. Lo dejaron a un aspecto puramente interpretativo y aquí en la interpretación pues nosotros tenemos una base muy importante que no tienen otras instituciones, que no tiene Hacienda, que es un voto de nuestro Tribunal Constitucional que define los alcances del plan fiscal para con el Poder Judicial. Don Rodolfo. Quisiera tal vez resaltar lo siguiente, y es, en primer término, si uno entra en estos debates legales posiblemente nunca van a terminar, y menos un economista con abogados. Nosotros partimos, digamos, si uno ve el artículo 50 y el 54, que ahí es claro de que el plus se nominaliza y se convierte en monto fijo, pero yo no quisiera, digamos, entrar en la parte legal porque creo que no lo vamos a resolver fácilmente acá porque hay muchos criterios, pero sí enfatizar en algo. Yo creo que esto, más que verlo desde el punto de vista legal, hay que verlo desde el punto de vista de la voluntad y la conciencia, y era lo que decía don Pedro. Es decir, el país estaba en una situación complicada y se le pidió un esfuerzo a diferentes actores, es decir, a los ciudadanos, que por la parte impositiva, ahí se le pide el esfuerzo a ciudadanos, se le pide el esfuerzo a empresarios. Por el lado del gasto también hemos tenido que hacer un trabajo muy importante desde el Ministerio de Hacienda, y uno parte de que en una situación en la que se encuentra el país, pues si hay que socarse la faja, lo tienen que hacer todos. Y entonces es complicado, y lo decía don Pedro, cuando las universidades pretenden salirse, este tema del Poder Judicial que discrepa en esta interpretación, lo que está pasando con la Caja, lo que está pasando con las municipalidades, entonces usted pierde legitimidad ante la población, porque es a un grupo importante al que también se le está pidiendo un esfuerzo, y también se le está pidiendo a diferentes funcionarios públicos, ¿verdad? Esto manda una mala señal, porque si usted analiza universidades, Poder Judicial, la Caja, ahí hay un porcentaje importante de profesionales cuyos ingresos los ubican en los deciles altos. Entonces, digamos, ¿cómo pedirle este esfuerzo al resto de la población del país cuando estos grupos importantes o estas instituciones quieren salirse? O sea, usted deslegitima y va vaciando la ley. Entonces, solo estaríamos logrando un punto, es decir, estamos logrando la parte tributaria cuando establecemos el cambio a valor agregado, cuando hacemos los cambios en renta, pero por el lado del gasto hay muchas instituciones que, si nos vamos desde el punto de vista de la legalidad, comienzan a encontrar interpretaciones y además miles de razones para decir, miren, no me aplica regla fiscal o no me aplica X aspecto del título tercero de empleo público, y empiezan a salirse. Entonces nos deslegitimamos a nivel interno, y también una cuestión que nos preocupa es que a nivel externo los organismos internacionales también están mirando el compromiso, la disciplina y la responsabilidad que íbamos a tener con la aplicación de la ley y de los cambios en materia económica y de finanzas públicas. Tenemos ya a Enrique Sánchez, el diputado del Partido de Acción Ciudadana. Hablaba don Fernando Cruz, y en general la argumentación de la Corte es que se da una interpretación de la ley tal y como está. Enrique Sánchez, diputado, ¿se necesita o se dejó la ley muy abierta a interpretación, permitiendo que se dé este debate en este momento y que los magistrados tomaran esta decisión con respecto a la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a don Fernando, a don Pedro, a Rodolfo, a todas las personas que nos acompañan hoy, a las personas que nos ven. Yo creo que el problema es que estamos extendiendo demasiado las posibilidades de interpretación. Como vemos en el debate, se ha mencionado constantemente, es una interpretación, o estamos interpretando así o de esta manera, y creo que estamos extendiendo demasiado las posibilidades de interpretación, porque efectivamente el Poder Judicial tiene potestad de interpretar la ley, pero eso ocurrió en el trámite de la ley, tanto cuando la Corte Plena se manifestó como cuando la Sala Constitucional se manifestó. Y entonces, saliéndonos del universo de las interpretaciones, uno podría irse a la literalidad de lo que ocurrió en aquel momento. Es literal que se hizo una reforma fiscal que incluía todo el Estado costarricense, incluyendo al Poder Judicial. Es literal que se hizo una consulta a la Sala Constitucional, donde la Sala Constitucional indica que no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, y si efectivamente no hay
una mención específica a algunas reformas, a algunas leyes internas del Poder Judicial, esas 3 leyes que se mencionaban, pues sí está claro que una normativa nueva deroga condiciones de la normativa anterior. Eso es una claridad que se manifestó durante el trámite del proyecto de ley. Lo contrario, por ejemplo, yéndonos también a la literalidad, es lo que ocurrió con la Caja del Seguro Social, donde la Sala Constitucional sí expresamente nos indica que hay que excluir los seguros de enfermedad y maternidad de la Caja de la regla fiscal. Entonces, yéndonos a la literalidad, lo cierto es que no era previsible, no era posible prever que la Corte a estas alturas se saliera de la aplicación de algunas de las normas específicas del plan fiscal. Yo creo que el momento para indicar que había normas que la Corte consideraba que le afectaban en su funcionamiento, en su organización y que por tanto había que calificar la votación fue otro momento y no ocurrió. Entonces ahora lo que corresponde para mí, y coincidiendo con el viceministro y con el Ministerio de Hacienda, es la aplicación de todos los órganos de todas las condiciones que se crearon dentro de la reforma fiscal. Por eso se hizo el proceso de lesividad de la Caja, del Seguro Social, para aplicarlo de forma nominal como tiene que ser, y por eso es que se mantiene la posición de que la Corte también tiene que aplicar de forma nominal los pluses cobrados a pasado, y especialmente porque también eso preocupa que los pluses o el cobro de los pluses a futuro, eso está absolutamente claro y no hay ningún nivel de discusión, ni siquiera en la Caja, por ejemplo, sobre la obligación de nominalizar estos pluses porcentuales. Don Rodrigo Campos, referirse a lo que decía don Rodolfo y lo que acaba de mencionar don Enrique, antes de ir con Fernando Cruz, presidente de la Corte. Sí, con toda la pena tengo que decir que no es cierto, que lo que ha dicho el señor diputado en absoluto es cierto. En primer sentido, él dice que la Corte no lo indicó. No, no es cierto, la Corte lo indicó el año anterior. Precisamente el dictamen de Corte fue el que generó la consulta de los señores diputados y la Corte ya había señalado esto de manera explícita y clara. Entonces, primero, eso no es cierto. Tampoco es cierto en el sentido de que la interpretación que se hace es básicamente algo que inventó la Corte, de que las normas están vigentes y que ya fueron derogadas por el plan fiscal. Ni siquiera es esto, es que lo dijo la Sala Constitucional, y yo creo y le recomiendo al diputado que se lea el voto 19.511, donde la Sala Constitucional lo dijo claramente. Dijo claramente: la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Judicial y la Ley de Salarios no están derogadas y se siguen aplicando plenamente. Pero aquí el gran error interpretativo es este. Esto no es un tema de voluntad, esto es un tema jurídico. Deliberadamente, para efectos de la opinión pública, se hace ver como que el Poder Judicial no quiere, y no es cierto. Es un tema de aplicación jurídica, es un tema de independencia de poderes, es un tema básicamente que hay que aplicar las normas tal y como la Sala Constitucional lo dijo, y es un tema también de que las mismas normas, plan fiscal, lo dicen, y les voy a leer, transitorio 25, el salario total de los servidores que se encuentran activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley, no podrá ser disminuido, y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten. Si querían otra interpretación, lo debieron haber puesto más claro. Ocupan mejor técnica legislativa a futuro. Pero aquí no hay nada de interpretación, las normas son claras. Y su mismo reglamento a la ley también tutela esto. Y no tengo aquí el reglamento, pero hay sendos párrafos en ese reglamento a la ley que establecen la tutela de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Y eso inclusive está en la Constitución Política. Entonces no es un tema de voluntad, no es un tema que se quiere o no se quiere. Y el Poder Judicial sí está contribuyendo. Para el 2020 el presupuesto, el crecimiento del Poder Judicial es 0. Y en términos reales más bien decreció. Se están tomando medidas internas en el Poder Judicial para afrontar ese 0 crecimiento. E inclusive tenemos un tema adicional que en la tarde aportó la ministra de Hacienda con respecto a esto. Entonces no es cierto que el Poder Judicial no está acatando el plan fiscal, sí lo está acatando, pero tiene que adecuarlo al ordenamiento jurídico establecido y que fue avalado por la Sala Constitucional y que en su momento, según recuerdo,
el Ministerio de Hacienda le pareció muy bien ese voto de la Sala Constitucional. Tenemos todavía en línea a Fernando Cruz, me confirman los compañeros. Sí, lo tenemos en línea, don Fernando. También quisiera consultarle, siempre relacionado al tema, ayer la ministra de Hacienda anuncia que habrá un recorte de 2.500 millones de colones al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo toma el presidente de la Corte Suprema esta decisión? Se mencionaba incluso ayer, César, en redes sociales, bueno, guerra de poderes ante esta situación y ante esta decisión de los magistrados. Don Fernando. Bueno, no es guerra de poderes, pero yo no recuerdo un caso de Hacienda que le recorte el presupuesto a la Corte bajo el supuesto de que debe interpretar distinto una norma. Es decir, que hemos llegado a tal punto de consigna que queremos llevarnos de frente la autonomía y la independencia de poderes, que la Corte no es un ministerio. Esa Corte puede interpretar y esa interpretación debe ser respetada. Es como si le dijéramos al Poder Ejecutivo que si no nos complace en determinada cosa, no le fallamos un asunto de determinada forma. Es decir, eso yo creo que es como un poquito salido del cauce, ¿verdad? Yo creo que en este afán de que se imponga esta ley que debe ser y ya fue aprobada, que pasó por la Sala Constitucional, hemos llegado a tal punto que además usted no puede interpretar esa ley. La interpretación es la que nosotros, desde el Poder Ejecutivo o desde el Parlamento, queremos que así sea. Bueno, es una ley muy compleja, con un articulado muy complejo, y esa interpretación es lo normal en cualquier actividad jurisdiccional. Yo no sé cómo el viceministro de Gasto nos viene a decir que es que estos son cosas de legalidad. Bueno, pues si es que estamos en el Poder Judicial, en la tierra de la legalidad, no en la tierra de las consignas. Si él es un economista, bueno, entiendo que ese es lo que él quiere, pero estamos en un Estado de Derecho, no en un lugar donde desde un sitio de poder se establecen las consignas y se le dice al destinatario de otro poder, mire, usted no puede interpretar, usted debe interpretar lo que nosotros le vamos a decir que dice la ley. Estamos mal. Yo respeto mucho a la señora ministra, la conozco hace muchos años, a don Pedro igual, cada uno tendrá su punto de vista. Ahora yo tengo un expediente judicial ante la Fiscalía. Bueno, eso hay que aceptarlo y con humildad, como siempre, ¿verdad? Pero no es posible ya entrando en la filigrana de la discusión, porque esto requiere filigrana, no es una cosa de cocina. Es que, claro que todos somos patriotas, por supuesto, pero el patriotismo supone también división de poderes e interpretaciones. No es que yo diga desde mi atalaya, mire, esta es la interpretación que da con la patria, y entonces usted como no comprende bien el sentido de la ley, yo le digo desde esta atalaya qué es la patria, cómo debe ser la patria, cómo debe interpretarlo usted. Yo creo que hemos perdido un poquito el sentido de la orientación, y yo asumo que don Pedro crea que yo soy sujeto de una causa penal, lo asumo, lo acepto con humildad. Yo acepto que el Ministerio de Hacienda nos diga, les recortamos, porque usted no puede interpretar como lo hizo, usted tiene que interpretarlo de distinta forma. El contenido de eso merece una interpretación concienzuda, porque no estamos frente a un ministerio, estamos frente a un poder de la República. Don Fernando, ¿afecta ese recorte de 2.500 millones de colones? ¿En qué específicamente, si es así? Afecta todo el tema de la lucha contra la corrupción. Pero bueno, si el Ministerio de Hacienda cree porque es un solo elemento, el tema, observe que don Rodrigo Campos lo dijo muy bien, es solo un tema, que es el tema de las anualidades y su aplicación. No es que todo lo que dice la ley fiscal nosotros la estamos rechazando, no, solo eso. Y bueno, eso es un punto a valorar, porque no es todo lo que se dice, porque también parece que es que el Poder Judicial no acepta nada, no. Nosotros en un fundado dictamen dijimos lo que nos parecía desde marzo de este año, y es
fundado dictamen que se basa en una interpretación de lo que dice la Sala Constitucional. Bueno, don Pedro tiene una visión distinta, bueno, lo respeto, pero bueno, el hecho de que la visión sea distinta no me convierte a mí en una persona objeto de un reproche, porque a mí no se me ocurre interpretar como lo hace cualquier otra persona desde el Poder Ejecutivo o desde el Parlamento. Enrique Sánchez, diputado, entendemos que tiene que retirarse, tal vez para que una respuesta a lo que ha dicho don Fernando Cruz. Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente yo quería dejar claro una cosa. Nosotros no estamos planteando aquí una violación a la independencia del Poder Judicial o negarle al Poder Judicial la potestad de interpretar la ley. Por supuesto que no, es parte del trabajo de nosotros en la Asamblea Legislativa, incluso solicitarle a la Corte, a la Sala Constitucional en particular, por medio de las consultas, una interpretación o opiniones sobre las determinadas leyes. Lo que se está planteando desde Hacienda y desde muchos diputados y diputadas es que durante la discusión de la reforma fiscal se planteó que la reforma abarcaba a todo el Estado y que existía lo que se preveía era justamente que no iba a haber instituciones, salvo las que expresamente se manifestaron, ya sea en la ley o en la resolución o en la consulta de la Sala Constitucional, que se excluyeran en algunos de los aspectos de la reforma fiscal. Por tanto, es lo que provoca que ahora para muchos sea incomprensible o inaceptable que la Corte se excluya de alguno de los componentes de la reforma. Pero esto no tiene nada que ver con un irrespeto a la posibilidad de interpretación del Poder Judicial, ni mucho menos a la independencia, sino tiene que ver exclusivamente, y es bueno acotarlo a eso, porque en eso es la discusión sobre la interpretación que está haciendo la Corte de una norma que nosotros creamos, entendiéndola como una norma que tenía que incluir a todo el Estado costarricense. Gracias, Enrique Sánchez, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Don Rodolfo Cordero, a manera de cierre, luego de haber escuchado al diputado y también lo que indicaba Rodrigo Campos. Tal vez resaltar algunos puntos. Cuando don Fernando dice que sí es un tema de legalidad, por supuesto que hay normativa y hay legalidad detrás de esto, pero se entra, digamos, en la discusión y cada parte busca el artículo que tal vez le conviene, porque si uno ve, como decía Enrique, el título tercero y ve el ámbito a quien le aplica, es a todo el sector público. Si ve el título cuarto de regla fiscal, ahí sí hay unas excepciones. Entonces, depende como uno lo quiera ver e interpretar. Lo otro decía don Fernando que es solo anualidad. No, son todos los pluses de la caja. Ahí estamos hablando de anualidades, estamos hablando de dedicación, de prohibición, estamos hablando de carrera judicial, del índice de competitividad. Y esos pluses significan nada más que 180 mil millones en el presupuesto del Poder Judicial. O sea, no es una suma menor. Anuales. Anuales, 180 mil millones solo en pluses. Y esos pluses son 37 mil de anualidad, 38 mil millones de dedicación y prohibición, 60 mil millones de los otros pluses que les mencionaba. Entonces, es un tema importante. También aclarar otro tema, porque dices que le recortamos el presupuesto. En realidad nosotros le habíamos mandado un monto límite, respetando regla fiscal, y en conversaciones y en negociaciones y pensando además también, porque ahora don Fernando decía que él fue tajante en decirle a la ministra de que este tema iba a ser así, de manera porcentual y no nominal. Y yo estuve en esa reunión cuando se conversó de este tema, y ahí se le hace la pregunta, y yo me acuerdo que no fueron tajantes en decir de que mira, vamos a mantener los porcentajes o vamos por nominales. Y nosotros entendimos desde un principio de que en acatamiento de la ley no solo el Poder Ejecutivo, sino el resto de instituciones del sector público y también el Poder Judicial iba a acatar lo que estaba en la ley. Y entonces que iba a hacer el esfuerzo de nominalizar los pluses. Se hace estas conversaciones, se ve que es importante, el tema de corrupción es muy importante, la creación de juzgados es importante y las plazas, y se hace un esfuerzo y se le da esa suma además. Sin embargo, ya ustedes vieron ayer el comunicado de la ministra cuando ve la posición del Poder Judicial, pues dice, mira,
si todos, y en esto digo yo, ¿por qué 127,000 funcionarios del Poder Ejecutivo sí hacen un esfuerzo y por qué otras instituciones o por qué otro poder no hace el esfuerzo? Entonces, o sea, si todos no estamos aportando, si todos no buscamos contribuir a la solución de un problema que es serio, entonces Hacienda, una forma de llamar la atención es decir, mira, esto que yo adicionalmente había incorporado, pues lo voy a sacar. Don Rolf. Bueno, una acotación importante, porque también lo menciona el señor viceministro. Por ejemplo, educación exclusiva y prohibición. Lo que se acordó es al pie de la letra, idéntico como está en la ley y como está en el reglamento de la ley. Si no les parece, deberían revisar el reglamento de la ley, porque el reglamento de la ley dice muy sencillo. Por ejemplo, si usted está disfrutando en este momento de dedicación exclusiva o prohibición, se mantiene su situación jurídica. Me corrige si estoy mintiendo. No, tiene razón en lo que es dedicación y prohibición, son porcentuales, pero el resto pluses sí son los que pensábamos que sí iban a nominalizar. Claro, y el otro no es un tema de instituciones, es un tema de personas, de seres humanos. Y aquí entonces se busca dibujar deliberadamente la figura del ser humano, porque lo que habla el transitorio 25, lo que habla inclusive el reglamento de ley es la existencia de derechos adquiridos en personas, en seres humanos. Y como cierre, el señor viceministro nos dice que Hacienda estimó muy importante destinar esos recursos contra la corrupción y la delincuencia organizada. Bueno, ayer dejaron de ser importantes para Hacienda porque ya no los van a dar. Don Fernando Cruz, ya para concluir, una conclusión suya, presidente de la Corte. Rápidamente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que desde noviembre del año pasado, octubre, pues es un tema muy polémico. Tengo que levantar la voz con el respeto que corresponde a todos los poderes.